Planaria, protocolo de cultivo in vitro celular. Las planarias son un organismo de agua dulce que al cortarse en segmentos tienen la capacidad de regenerarse en un individuo completo. Además, se encuentra principalmente en el continente europeo. Es un importante depredador del caracol de barro invasivo y se reproduce de manera sexual y asexual. El objetivo de este proyecto es generar un protocolo de cultivo primario in vitro de células de planarias, y eso es importante ya que la capacidad de esta especie para adaptarse y regenerarse es crucial para la conservación de la biodiversidad, el avance de la investigación científica y la protección de ecosistemas acuáticos. Este protocolo se basó en otro estudio realizado por Barna y Verdier para el cultivo de células de Anemona viridis. Metodología: preparación de medios de cultivo. Nosotros planteamos dos protocolos. En el primer protocolo tenemos 5 tipos de condiciones experimentales que consistían en medio de DIMEM al 5 y 8%, medio de insecto al 5 y 8% y el control de DIMEM. En el segundo protocolo tenemos las mismas condiciones, pero se le añadió el control de medio de insecto. Además, se utilizó la gentamicina como antibiótico constante al 2% y el agua estéril varía dependiendo del porcentaje de suero bovino fetal. Aquí se presentan los pozos por cada protocolo y se observa que en la caja de pozos para el protocolo 2 ya se tiene el control de insecto. Siguiendo con la metodología, tenemos la preparación del tejido, donde se usaron técnicas de asepsia para el operador y el entorno. Se colocó la planaria en un tubo Eppendorf de 1.5 mililitros y se desgregó mecánicamente. A esto se le añadió tripsina al 0.5% y se incubó a temperatura ambiente durante 30 minutos con agitación suave. Para las condiciones experimentales, se centrifugó a 200 Gs durante 5 minutos, se descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet con 500 microlitros de PBS y finalmente se dispensaron 100 microlitros de la solución celular por cada tipo de condición, que son los pozos vistos anteriormente. Se sembró y finalmente cada pozo contenía 150 microlitros del medio con las células. Por último, para el mantenimiento del cultivo, se debe de incubar la placa de cultivo a temperatura ambiente. Aquí se presenta el diagrama de flujo del cultivo mencionado anteriormente. Para evaluar la viabilidad celular, se recolectó una muestra de cultivo y se tiñó con azul de tripano para contar las células viables y no viables, utilizando un hemocitómetro. Además, la tasa de crecimiento celular se calculó mediante conteos celulares seriados. Resultados. En primera instancia, el segundo protocolo se tuvo que despreciar debido a que no se obtuvo algún resultado significativo por una mala disgregación mecánica, lo que causó deficiente crecimiento celular. Por otro lado, en el primer protocolo, los medios de insectos se contaminaron, así que nuestro enfoque fueron los medios de DIMEM, en los que se obtuvo que, para el control, hubo un promedio de 2 células viables y una concentración de 20.000 células mililitro, mientras que en los de DIMEM, al 5 y 8%, se obtuvieron un promedio de una célula viable y una concentración de 10.000 células mililitro. En la parte estadística se utilizó el método de ANOVA. El tipo de ANOVA que utilizamos fue el de un solo factor, ya que sirve para examinar las diferencias entre las medias de más de dos grupos, en este caso tres, que son el DIMEM al 5%, al 8% y el control, y sirve para verificar si alguna de estas diferencias observadas entre los grupos es significativa. Además, la variable significativa fue la media de las células vivas en los tres diferentes grupos. Como se puede observar en el análisis de varianza, la F calculada es menor que la F crítica, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Eso significa que no se puede asegurar que hay una diferencia significativa entre estas condiciones. Observaciones. El cultivo de células de planaria presenta desafíos en la disgregación celular debido al tamaño y la complexión de esta, lo que sugiere la necesidad de refinar las técnicas de preparación celular. Además, se observó contaminación en el medio de insecto, probablemente por hongos homo, aunque no se pudo determinar la causa exacta, es crucial mejorar las condiciones de esterilidad. Conclusiones. A pesar de los desafíos, el estudio ofrece resultados prometedores. El medio DIMEM mostró una mayor tendencia a la viabilidad y crecimiento celular en comparación con el medio de insecto, el cual no resultó viable debido a la contaminación y la falta de viabilidad celular. Y ya como conclusión, el cultivo de células de planaria requiere una optimización de los métodos de disgregación y esterilidad, y el uso de DIMEM como base para el cultivo parece ser el camino a seguir para futuras investigaciones. Muchas gracias por su atención.